Perfecto. Eh, Muy buenas tardes, ante todo, distinguidos miembros del jurado, muy buenas tardes, distinguidos miembros organizadores de este magno evento, muy buenas tardes, colegas. En esta ocasión voy a presentar los resultados de un trabajo de investigación que se llevó a cabo en el Hospital Nacional Alberto Sabogal Soloburen de Salud. Mi nombre es Eddie López Román Raime, soy residente de endocrinología de dicho hospital. El título de nuestro trabajo es el tratamiento antihiperglicemiante y su asociación con mortalidad en pacientes con diabetes y COVID en un hospital peruano, un estudio de cohorte retrospectivo. Eh, bueno, la diabetes es una epidemia a nivel mundial. Se estima que por el año 2019 se reportaron más de 460 millones de personas con diabetes en todo el mundo. Y justamente con el inicio de la pandemia se determinó que esa población de riesgo son los que tienen justamente el mayor riesgo de complicaciones y mortalidad por COVID-19. Ahora, en Perú tenemos el estudio del doctor Setlen, el estudio Perudia, donde nos muestra que la prevalencia de diabetes en nuestra población es del 7%. Sin embargo, un 22.4% de nuestra población ya tiene prediabetes. Y lo que también nos llama la atención es que hay un 2.8% de personas en el estudio que fueron diagnosticados de diabetes, ¿no? Que no sabían básicamente que tenían el diagnóstico de diabetes. Con todos estos datos es que empezamos a afrontar esta pandemia que hasta el momento sigue causando cifras alarmantes de mortalidad, sobre todo en nuestro país. Se estima que la mortalidad asociada al COVID-19 en el Perú es una de las más altas a nivel mundial. La mortalidad general estimada es del 9.3%. Igualmente, Perú es el país con el mayor número de muertes relacionadas a COVID por millón de habitantes, tanto en América como en todo el mundo. Y bueno, ya desde mayo del año pasado, al inicio de la pandemia, el Ministerio de Salud en sus publicaciones mencionaba que la diabetes mellitus era una comorbilidad frecuente entre los pacientes fallecidos, viendo de esta forma el impacto que tenía la diabetes sobre la mortalidad asociada al COVID-19. Respecto al manejo de la diabetes en pacientes hospitalizados, distintas guías, entre ellas la publicada por la Asociación Americana de Diabetes, sugieren que el manejo de los pacientes con diabetes en el hospital debe ser preferentemente utilizando esquemas de insulina basal o basal plus. Y lo que se desaconseja es el uso de escala móvil, ¿no? Porque está asociado a mal control glicémico y a desenlaces adversos. Justamente durante la pandemia por el COVID-19, muchas guías de manejo han extrapolado estas recomendaciones para el manejo de esta población de riesgo. Sí, tenemos varias revisiones, entre una de ellas la revisión del doctor Pasquel y del doctor Guillermo Umpierres, en la cual menciona, ¿no?, que la insulina sigue siendo el tratamiento de elección en estos pacientes hospitalizados por COVID-19, en un esquema ya sea basal o basal-bol. Ahora, con todas estas indicaciones y estos antecedentes, ¿cómo están siendo, qué tipo de tratamiento antihiperglicemiante está siendo empleado en los pacientes con COVID-19 y diabetes hospitalizado en nuestros hospitales, en este caso en el Hospital Sabogal? Y si es que existe alguna asociación entre el tipo de tratamiento antihiperglicemiante empleado y la mortalidad. Por tal motivo, el objetivo principal de nuestro estudio fue justamente evaluar la asociación entre el tipo de tratamiento antihiperglicemiante y la mortalidad en pacientes con diabetes mellitus tipo 2 hospitalizados por COVID en el Hospital Nacional Alberto Sabogal Soloure. Y como objetivos secundarios tuvimos el de determinar la mortalidad intrahospitalaria y evaluar las preferencias de tratamiento antihiperglicemiante. Para lo cual desarrollamos un estudio observacional analítico de cohorte retrospectivo en el Hospital Nacional Alberto Sabogal Soloure durante la primera ola de la pandemia por COVID-19 en nuestro país, básicamente entre los meses de marzo y julio de 2020. En marzo fue el mes donde se hospitalizó el primer paciente por COVID-19 en nuestro hospital.
Bueno, la primera ola, las autoridades de nuestro hospital determinaron un área de emergencia diferenciado para todo paciente sospechoso de COVID-19. En esa área se implementó un área de observación con 30 camas y 2 áreas de triaje, donde básicamente se hacía el descarte del COVID-19, se hacían las pruebas de confirmación y también los análisis de sangre de rutina, y es ahí donde se determinaba si el paciente iba a domicilio, quedaba en observación o quedaba hospitalizado. En el área de hospitalización se contó con 279 camas y en la unidad de cuidados intensivos con 30 camas. Cabe resaltar que para la primera ola todos los protocolos de manejo estuvieron acordes a las recomendaciones del momento que daba la Organización Mundial de la Salud. Por otro lado, debido a la brecha de personal médico especializado en todo el Perú, el manejo de estos pacientes estuvo a cargo de médicos generales en su mayoría. Se incluyeron a todos los pacientes con diagnóstico de diabetes mellitus tipo 2, ya sea por antecedente o debut, que hayan sido hospitalizados por neumonía por COVID-19, el cual ha sido confirmado por una prueba molecular o una prueba antigénica. Por otro lado, se excluyeron aquellos pacientes menores de 18 años, gestantes, diabetes mellitus tipo 1, ingreso por emergencias hiperglicémicas como cetoacidosis diabética, estado hiperosmolar hiperglucémico. Estos 4 puntos debido a que el manejo es diferente, ¿no? En su mayoría el tratamiento indicado es de insulina en diferentes esquemas, ¿no? Por eso es que se excluyó. Aparte, se excluyeron aquellos pacientes con fallecimientos hiperagudos dentro de las primeras 24 horas de ingreso y datos incompletos como la falta de datos de glucemia al ingreso. En un primer momento, para la recolección de datos, se exploró una plataforma virtual denominada ESI, que es una plataforma virtual recientemente implementada en el Seguro Social en el 2019, donde se puede explorar, por ejemplo, gracias a los códigos CIE-10, los distintos diagnósticos, ¿no? En este caso, en esta plataforma, entre los pacientes hospitalizados por COVID-19, se exploró, se buscó a aquellos pacientes que tenían además la codificación CIE-10 de diabetes mellitus, del E10 hasta E14. Posteriormente, una vez con esta información, se hizo una revisión exhaustiva de las historias clínicas electrónicas, uno, para verificar el diagnóstico de COVID-19 y, por otro lado, verificar el antecedente o el diagnóstico de diabetes mellitus tipo 2. Posteriormente, con todos los datos obtenidos de la historia clínica electrónica, se obtuvo una base de datos en el programa Microsoft Excel. Las variables recolectadas fueron la variable dependiente, el desenlace de los pacientes, esta sea el alta médica o el fallecimiento durante la hospitalización, mientras que la variable independiente fue el tratamiento antihiperglicemiante indicado. Y se obtuvo la información a las 48 horas de ingreso, al 4.º día y al 6.º día. Dentro de esta categoría, esta variable se categorizó de la siguiente forma. Los tratamientos antihiperglicemiantes se consideraron como insulina a dosis fija cuando había una indicación de algún esquema basal asociado o no a esquemas prandiales, llámese un esquema basal plus o solamente basal o basal bolo. La otra indicación fue la insulina de escala móvil sola. En tercer lugar, el uso de agentes orales durante la hospitalización y la no indicación de tratamiento antihiperglicemiante. Cabe recordar que, como se mencionó previamente, esta indicación fue a criterio del médico general tratante. Otras variables exploradas básicamente para el ajuste de variables fueron las variables demográficas como la edad, el sexo, las comorbilidades previas, el tiempo de enfermedad de COVID-19, exámenes de laboratorio como la glucemia al ingreso, valores del hemograma, niveles de creatinina, proteína C reactiva, deshidrogenasa láctica y ferritina al ingreso. Ahora, para el análisis estadístico se empleó el paquete estadístico STATA en su versión 14 y bueno, se construyeron tablas descriptivas en las cuales las variables cualitativas fueron expresadas en frecuencias absolutas y relativas, mientras que para las variables cuantitativas se utilizó medianas y rangos intercuartílicos. Para el análisis bivariado se usó la prueba de chi cuadrado, el test exacto de Fisher,
según correspondía a la variable, o la prueba de Kruskal-Wallis para ver diferencia entre medianas. Y en tercer lugar se usó el análisis multivariado utilizando regresión de Poisson con varianzas robustas, en la cual se obtuvieron riesgos relativos con sus respectivos intervalos de confianza al 95%, inicialmente riesgos relativos crudos y posteriormente ajustados a variables confusoras estadísticas y a hiperglicemia al ingreso. El protocolo de investigación fue presentado al Comité de Ética del Instituto de Evaluación de Tecnologías en Salud e Investigación y bueno, se obtuvo la certificación, ¿no?, como parte de prioridad de investigación del momento, y también ha sido registrada en el Registro Nacional de Investigadores de Investigaciones del INS. Entre nuestros resultados tenemos, en primer lugar, el flujo de pacientes. Durante el periodo mencionado de estudio, de marzo a julio del año 2020, en el Hospital Sabogal se hospitalizaron 1.635 pacientes de COVID-19 entre sospechosos y casos confirmados de COVID. De ellos, luego de la verificación de la codificación CIE-10, encontramos que 288 tenían el diagnóstico diabetes mellitus por antecedente o por debut de diabetes, que correspondía al 17.6% de todos estos pacientes. Con los criterios de exclusión mencionados, que fueron 40, se obtuvo finalmente para el análisis 248 pacientes. Entre los pacientes excluidos encontramos aquellos que ingresaron con cetoacidosis diabética asociada o no a estado hiperosmolar hiperglucémico en un número de 22, 8 gestantes, 2 muertes prematuras en las 24 primeras horas, un paciente con diabetes mellitus tipo 1, un retiro voluntario que inicialmente no se había considerado como un criterio de exclusión, y 3 pacientes con datos incompletos. De estos 248 pacientes que quedaron para el análisis, la mayoría fueron varones, en un 66.9%, la mediana de edad fue de 62 años, con un rango intercuartílico entre 53 y 72 años. Aparte, entre las comorbilidades asociadas a estos pacientes tenemos que predominó la hipertensión arterial en el 52.4% de pacientes, seguido de la enfermedad renal crónica y la obesidad con más de 15%. Y en cuarto lugar tenemos al hipotiroidismo con 6.9%. Por otro lado, el tiempo de enfermedad de síntomas de COVID-19 fue en una mediana de 7 días con un rango intercuartílico de 5 a 10 días. Ahora, respecto al tratamiento antihiperglicemiante indicado a las 48 horas de ingreso, encontramos lo siguiente. La mayoría de pacientes, en un 50.4% de pacientes, recibió escala móvil de insulina sola. Mientras que el 18.5% recibió insulina de dosis fija, llámese un esquema basal, basal plus o basal bolo. Un 26.2% de pacientes no tenían indicación de tratamiento antihiperglicemiante. Finalmente, un 4.8% tenían indicación de agentes orales, entre todos metformina o glibenclamida. Ahora, algunos resultados de laboratorio al ingreso entre los grupos de tratamiento antihiperglicemiante a las 48 horas de ingreso. Encontramos, por ejemplo, que los niveles de neutrófilos o el porcentaje de neutrófilos fue similar, no habiendo una diferencia estadística. Aparte, el nivel de proteína C reactiva, vemos que es ligeramente superior en aquellos pacientes que habían recibido insulina de dosis fija o escala móvil, en comparación a aquellos sin tratamiento o con tratamiento oral, pero sin una diferencia estadísticamente significativa. Los niveles de ferritina igualmente no hubo alguna diferencia estadística entre los pacientes. Y respecto a los niveles de lactato deshidrogenasa, vemos que hay un ligero predominio sobre los pacientes con escala móvil, pero tampoco hubo una diferencia estadísticamente significativa. Con estos datos podríamos tal vez mencionar que estadísticamente al menos estos grupos podrían ser comparables, ¿no?, para los análisis posteriores. Ahora, una variable de interés fue la glucemia del ingreso, y vimos que entre estos pacientes, comparando la glicemia al ingreso con el tratamiento antihiperglicemia entre las 48 horas de ingreso, vemos que la glucemia en aquellos pacientes con insulina de dosis fija la mediana fue de 272
miligramos por decilitro. En aquellos pacientes con escala móvil de insulina fue 235, mientras que en aquellos con agentes orales fue 209 y aquellos sin tratamiento de 150. Vemos que hay una diferencia de medianas de glicemia al ingreso respecto al tratamiento antihiperglicemiante pautado. Y con el test de Kruskal-Wallis, respecto a diferencia de medianas, hay una diferencia estadísticamente significativa respecto a las glicemias de ingreso. Sin embargo, cuando se hizo una diferencia de medias entre la insulina de dosis fija y la escala móvil, no se encontró una diferencia entre estas dos. Por eso es que nuestro análisis se desarrolló la mayor parte en relación a evaluar la relación de estos dos esquemas con mortalidad. Ahora, respecto a la mortalidad versus el tratamiento antihiperglicemiante, que fue el objetivo principal de nuestro estudio, en primer lugar, la mortalidad general de nuestra cohorte de estudio fue de 39.1% de mortalidad. Ahora, esta mortalidad según tratamiento antihiperglicemiante pautado a las 48 horas de ingreso se distribuyó de la siguiente forma. Entre aquellos pacientes que habían recibido dosis fija de insulina en este tiempo de hospitalización, la mortalidad fue del 23.9%. Mientras que en aquellos pacientes con insulina a escala móvil sola, la mortalidad llegó al 50.4%. Entre aquellos pacientes con agentes orales, la mortalidad llegó al 41.7%, mientras que en los pacientes sin tratamiento antihiperglicemiante, la mortalidad fue 27.7%. Esta diferencia de frecuencias fue estadísticamente significativa también. Ahora, haciendo regresión de Poisson, encontramos que los riesgos relativos crudos, teniendo en cuenta como referencia al grupo con insulina de dosis fija, debido a que, como ya habíamos visto en la introducción, que el tratamiento indicado en pacientes hospitalizados, aún en la pandemia por COVID-19, es el tratamiento con insulina de dosis fija. Tomando como referencia, encontramos que aquellos pacientes que habían recibido insulina a escala móvil sola, duplicaron su riesgo de mortalidad, como vemos acá, ¿no? Respecto a los pacientes con insulina de dosis fija. Entonces podríamos mencionar que el uso de insulina a escala móvil duplicó el riesgo de mortalidad en comparación al tratamiento con esquema de dosis fija de insulina, ya sea un esquema basal, basal plus o basal boldo. Ahora, esta diferencia se mantuvo luego del análisis ajustado, luego de la regresión multivariada, ajustando esos valores según sexo, edad, nivel de saturación de oxígeno al ingreso, número de comorbilidades e hiperglicemia al ingreso. Como vemos, esta diferencia de riesgos fue, se mantuvo, ¿no?, estadísticamente significativa luego del ajuste de las variables. Ahora, nos llama la atención, en primer lugar, que una proporción importante de pacientes recibieron escala móvil a las 48 horas de ingreso. Sin embargo, esa frecuencia fue disminuyendo respecto a los días pasaron. Y bueno, hubo un grupo de pacientes, como se puede ver en el flujograma, un grupo de pacientes, ¿no? Entre aquellos pacientes que habían recibido escala móvil a las 48 horas, hubo un grupo de pacientes que permanecieron con este mismo esquema, insulina de escala móvil, y otros que cambiaron a insulina de dosis fija. Y bueno, esta es la proporción, ¿no? Entonces, hicimos un análisis posterior de estos pacientes, igualmente utilizando regresión de Poisson, y vimos que entre estos pacientes, aquellos pacientes que permanecieron con insulina móvil sola como tratamiento antihiperglicemiante, tuvieron un riesgo de 64% mayor de fallecer respecto a aquellos pacientes que cambiaron a insulina de dosis fija, ¿no? Pues vemos que los pacientes que permanecieron con escala móvil, el riesgo de mortalidad estuvo incrementado, inclusive luego del ajuste de estas variables, según igualmente sexo, edad, nivel de saturación de oxígeno, número de comorbilidades e hiperglicemia al ingreso, que fueron confusoras estadísticas que se incluyó en el análisis multivariado. Bueno, con estos resultados, en primer lugar, mencionar que Perú, según el Banco Mundial, es considerado un país de bajos a medianos ingresos, y como tal ha tenido bastantes limitaciones, muchas brechas en el sistema de salud, en los recursos humanos para afrontar esta pandemia, ¿no? Lo cual tal vez sea un reflejo o refleje la alta mortalidad de nuestro país, ¿no?
En este estudio de cohortes llevados a cabo en pacientes con diabetes y COVID-19, vimos que el tratamiento hiperglicemiante al inicio fue la insulina a escala móvil como tratamiento preferente. Además, vimos una alta mortalidad que estuvo en relación al uso temprano y continuo de la escala móvil de insulina sola. Ahora, estudios que evalúan la asociación entre tratamiento antihiperglicemiante y mortalidad en pacientes con COVID, encontramos el estudio de Yu y colaboradores en China, en 689 pacientes, que evaluaron el impacto del uso de la insulina versus el no uso de la insulina en pacientes hospitalizados. Como se puede observar en este esquema, vemos que aquellos pacientes que recibieron insulina tuvieron una mayor mortalidad, 27.2% respecto a aquellos que no usaron insulina. En este caso su mortalidad fue el 3.5%. El hazard ratio fue 5.38 y fue estadísticamente significativo. Pero analizando un poco más el artículo, se menciona que el esquema utilizado de insulina fue un esquema prandial. Y menciona que se dieron bolos de insulina antes del desayuno, almuerzo y cena, ¿no? Y que no iría acorde a las recomendaciones de las guías, en la cual se recomienda utilizar los esquemas basales, basal sola, basal plus o basal bolo, ¿no? Aparte, datos interesantes de estudio, que su mortalidad fue el 15.4%. Solamente el 38.4% de estos pacientes recibieron insulina inmediatamente después de la admisión. Y resaltan que el uso de insulinas más de 7 días fue deleterio en estos pacientes y se asoció a mortalidad. Estudios antes de la pandemia que, bueno, busquen algún desenlace intrahospitalario respecto al uso de escala móvil con dosis fijas de insulina. Bueno, no se encuentra alguna asociación respecto a mortalidad, ¿no? Más se encuentra beneficios respecto al control glicémico. Sin embargo, nos llama la atención un estudio del doctor Umpierres, el estudio Rabbit Surgery, en el cual comparan la efectividad del uso de insulina basal bolo versus escala móvil. Obviamente, en este estudio se encontró que el control glicémico fue mucho mejor en aquellos pacientes que estuvieron con basal bolo, lográndose un control glicémico adecuado y estadísticamente significativo. Pero nos llamó la atención lo siguiente, que entre aquellos pacientes que habían sido indicados con escala móvil de insulina sola, vemos que la proporción de complicaciones perioperatorias fueron altas, ¿no? Riesgo de infección, neumonías, falla respiratoria, falla renal, días hospitalarios, ¿no? Aunque el resultado no fue estadísticamente significativo, pero vemos que es mayor la frecuencia, ¿no? En relación al uso de escala móvil. Ahora, con nuestros resultados mostrados, vimos que el uso temprano de insulina a las 48 horas de ingreso y también el uso continuo después de las 48 horas de ingreso de insulina escala móvil sola se asocia a mayor mortalidad, ¿no? En pacientes con diabetes hospitalizados por COVID, por lo cual también la indicación, la sugerencia debería ser desaconsejar su uso, ¿no? Y bueno, se debe realizar un manejo individualizado de estos pacientes, prefiriendo siempre cuando lo requieran, por eso el manejo individualizado de insulinas de dosis fijas, llámese un esquema basal, basal plus o basal bolo, como le recomiendan las guías actuales de manejo de diabetes. Ahora, vimos que la escala móvil en hospitalización continúa siendo una práctica habitual, ¿no? Como se reportaba en años previos. Vimos que más del 50% de nuestros pacientes a las 48 horas de ingreso, donde ya se supone que se debería establecer un régimen de tratamiento antihiperglicemiante, estaban con una escala móvil de insulina, y en los días siguientes vimos también que una porción importante, 18.5%, continuaban con escala móvil de insulina, y vimos que se asociaba a mortalidad. Bueno, algunas causas que podrían sugerir o unas barreras que podrían estar relacionadas a esta práctica habitual en los hospitales podría ser, ¿no?, la inexperiencia, los médicos en el uso de esquemas fijos de insulina, o el miedo a las hipoglicemias, ¿no?, como se reporta en la literatura, sobre todo en personal médico no especializado, ¿no?, como en nuestro contexto en el cual los médicos generales digamos, han estado en la primera línea de defensa de estos pacientes con COVID-19, ¿no? Y bueno,
queríamos resaltar también las cifras alarmantes de mortalidad intrahospitalaria en esta corte de casos, pero que también está en la línea también de un estudio realizado en el Hospital Cayetano Heredia, pero que se llevó a cabo en pacientes en general, ¿no? Donde la mortalidad fue casi cercana al 50%. En nuestro estudio fue de 39,1%. En otras cohortes internacionales, la mortalidad intrahospitalaria de pacientes con COVID es mucho menor. En China es menos de 20%, en Francia se reporta menos de 10,6%. El porcentaje de transferencia a UCI de nuestros pacientes o nuestra cohorte de pacientes fue 5,2%. Creemos que está en relación a las brechas respecto al acceso de camas UCI libre, ¿no? En el Hospital Cayetano igualmente las tasas de ingreso a UCI han sido bajas, 10,2%, diferente a otras series internacionales, donde las tasas de ingreso a UCI en pacientes con diabetes y COVID han sido bastante altas y asociadas, como vemos, a menor mortalidad también. Algunas limitaciones de nuestro estudio. En primer lugar, el que no se haya podido evaluar el control glicémico durante la hospitalización. Lamentablemente, el registro de las glucometrías capilares diarias fueron registrados por personal de enfermería en las historias clínicas físicas, a los cuales no pudimos tener acceso, y por lo cual no tuvimos ese dato, ¿no?, de control glicémico, porque sabemos que también el control glicémico es un factor importante de desenlaces en estos pacientes. Por otro lado, solamente el 17,7% de nuestros pacientes contaba con un resultado de hemoglobina glicosilada, por lo cual no pudimos evaluar el control glicémico previo a la hospitalización. Además, posiblemente creemos que ha habido un subdiagnóstico de obesidad porque por la pandemia no se realizaron pesos del paciente o las antropometrías correspondientes, ¿no?, para verificar con certeza si es que el paciente tenía o no obesidad, ¿no? Muchas veces el diagnóstico de obesidad se llegaba por el antecedente o tal vez por la impresión subjetiva, ¿no? Y finalmente, debido al tipo de muestreo, que fue un muestreo no probabilístico, la validez, bueno, no hay una validez externa importante, ¿no? Tal vez esos resultados no son extrapolables a otras realidades por múltiples factores. Pese a que, digamos, no hemos podido obtener datos respecto al control glicémico, ya en estudios antes de la pandemia vimos que el uso de esquemas fijos de insulina, llámese esquema basal, basal bolo, basal plus, se han asociado a mejor control glicémico, ¿no? Y justamente es el control glicémico el que también está asociado a una mejor sobrevida, ¿no? Como se muestra en el estudio de Su y colaboradores, una corte importante de pacientes donde un adecuado control glicémico está asociado a menor mortalidad o el porcentaje de sobrevida es mucho menor. Perdón, doctor López, el tiempo, por favor, le queda un minuto. Como conclusiones, entre los pacientes con diabetes mellitus tipo 2 hospitalizados por COVID-19 en el Hospital Nacional Alberto Salvador Solobure, vimos que el uso temprano de escala móvil sola o de forma continua se asoció con mayor mortalidad en comparación al régimen de insulina fija. Más de un tercio de los pacientes murió durante la hospitalización. Más del 50% de pacientes recibieron escala móvil e insulina sola a las 48 horas de ingreso. Como recomendaciones finales, se requieren estudios controlados para evaluar esta asociación con mayor certeza, que evalúen también el control glicémico, y es importante y necesario la educación de médicos generales sobre insulinoterapia en pacientes hospitalizados, y es aconsejar el uso de escala móvil de insulina. Finalmente, quiero agradecer a todo el equipo de investigación que trabajó en este pequeño trabajo, en especial al doctor Álvaro Taipe y al doctor Pasquet, por haber hecho una supervisión continua en la redacción y la elaboración de todo el trabajo de investigación. Muchas gracias. Muchas gracias. Moisés, ¿empiezas esta vez? No te escuchamos. Sí, creo que me toca, ¿verdad? Es Pablo, ¿no? Sí, correcto. ¿Cómo está, doctor López? Quisiera ver si he captado la esencia del estudio. Todos los participantes son diabéticos, ¿verdad? Sí. Muy bien. Y estamos evaluando mortalidad.
Y para evaluación de mortalidad tenemos que incluir en el estudio aquellas variables que predicen mortalidad. ¿Qué variables se ha visto en la literatura que predicen mortalidad en un paciente con COVID? Porque la insulina o el tratamiento insulínico sería un tratamiento más que se va a combinar con los otros tratamientos que reciben los pacientes. Entonces, hasta donde yo sé, un tratamiento que está asociado con menor mortalidad es corticoides. ¿Y qué otro tratamiento conocemos que es un predictor de mortalidad? En pacientes con COVID, al momento, solo los corticoides. Muy bien. También está recuerdo que está el acceso temprano a oxígeno, ¿no es cierto? Que es un predictor importante. Todos los pacientes estaban, ¿en qué estado estaban? ¿Tenían un soporte ventilatorio? ¿Estaban en ventilador mecánico? ¿Cuál era la situación de los pacientes? Bueno, debido a los problemas de accesibilidad a camas en los hospitales, como ocurrió en la mayoría de los hospitales en el Perú, uno de los criterios de hospitalización fue no la necesidad de oxigenoterapia. Entonces, todos los pacientes, bueno, inicialmente tuvimos un cuadro que no está considerado, en la cual también se recolecta datos sobre el tratamiento de oxigenoterapia, uso de corticoides y bueno, el porcentaje de uso, por ejemplo, de corticoides fue el 96% en toda la serie de pacientes, por eso es que no se incluyó, digamos, como una variable, ¿no? Porque estuvo presente casi en todos los pacientes, lo mismo que el uso de oxigenoterapia. No se consideró a los pacientes que estuvieron en ventilación mecánica porque eran pacientes severos que estaban en UCI, ¿no? En este caso, solamente se incluyó a aquellos pacientes que estuvieran en una hospitalización general. Y si algún paciente estuvo hospitalizado, pero necesitaba UCI, o sea, ya tenía un estado avanzado y no estaba disponible, pero no obstante, su condición era más grave, ¿qué variable reflejaba esa gravedad que predice la mortalidad? La Que todos saturación pueden de haber oxígeno. estado, ¿verdad? Todos pueden haber estado hospitalizados sin ventilador porque no había ventiladores. Pero de alguna manera habría que recoger la gravedad del paciente porque está asociada al pronóstico. Entonces, de repente, no recuerdo si está incluida el porcentaje de compromiso pulmonar o de repente la saturación. Es decir, tiene que haber alguna variable que se sabe, de gravedad que se sabe predice la mortalidad, en adición al uso de corticoides, que es la otra variable que se sabe que predice la mortalidad. Y a esas dos variables hay que agregar la administración de insulina. De tal manera que estas variables que estamos conversando se comportan como covariables o variables a ser ajustadas en los modelos. Porque insulina no podría evaluarse en ausencia de este tratamiento concomitante que ya se sabe influye en mortalidad. Entonces, este tema, como no nos ha presentado, o por lo menos no he logrado entender bien qué variables están incorporadas en el análisis multivariable y cuáles no, y cómo han armado el análisis, entonces por eso que le pregunto. Sí, doctor, sí se mencionó que, bueno, las variables, bueno, el análisis multivariado se incluyó variables confusoras estadísticas, las cuales tuvieron un P menos de 0.1 a sugerencia del estadístico. Y acá abajo tenemos, ¿no? Con la llamada, que estas son las variables a las cuales se han ajustado, ¿no? Reajustado según sexo, edad, nivel de saturación de oxígeno al ingreso, el número de comorbilidades y la hiperglicemia al ingreso. Debido a la falta de tiempo no se colocó, no se pudo explicar más sobre la tabla de análisis multivariado, pero igual lo tenemos en el final de la diapositiva por si hubiese alguna duda, ¿no? El análisis bivariado y multivariado, donde se sacó, ¿no?, las variables confusoras estadísticas, y en la cual se ajustó nuestro tratamiento antihiperglicemiante. De acuerdo, esta tabla es una adicional, no recuerdo haberla visto. Sí, por el tiempo no se De incluyó. acuerdo. Bien, y la conclusión del estudio es que, digamos, y estos cuatro, usted me dice que 96% de los pacientes, ¿cuántos pacientes tenía? 248.
Ok, o sea, más o menos 12 a 16 pacientes, ¿no? Que no sabemos su estatus en realidad corticoides. Si 96% era la proporción de pacientes con corticoterapia. Claro, 4% no. ¿Y cómo sabemos el balance de ese 4%? Y porque el balance de ese 4% podría definir el resultado que usted ha mostrado. ¿Se da cuenta? Porque la mortalidad es un evento relativamente raro. Claro, aquí usted ha encontrado 39% de mortalidad, ¿no? Bien, puede ser como no puede ser, habría que verlo. Bueno, bien interesante el estudio. En realidad es un estudio muy, muy interesante. Lo felicito por el estudio. El tiempo aquí para un estudio de esta complejidad no ayuda porque no permite ver tablas que son importantes para valorar con precisión los resultados. Si usted ya ha incluido edad, que es un predictor importante, no estoy seguro de sexo. El nivel de saturación de oxígeno al ingreso es otro predictor importante. Número de comorbilidades. El hiperglicemia al ingreso. Y prácticamente todos tenían manejo con corticoides. Entonces yo diría que las variables más importantes que predicen la mortalidad han sido incluidas en el estudio. Y diría, por tanto, que es posible que los resultados que usted ha mostrado sean consistentes, lo que son buenas noticias para todos. Creo que esa sería mi preocupación más importante. Dejo al doctor Barengo para sus inquietudes. Bueno, Eddie, muchísimas gracias. No tengo muchas cosas para agregar, tengo 2 sugerencias, pero me gustó cómo presentaste, me gusta el diseño de diapositivas, son muy claros. Generalmente no me gusta mucho combinar gráficas con tablas, pero lo hiciste muy bien, que aclara algunos conceptos en una figura, mostrando las diferencias que me parece bien. Los aportes o comentarios del Dr. Moisés son muy válidos y para considerar. Tengo solo 2 sugerencias. Primero, en el flujograma de los participantes del estudio. Si regresas a diapositiva, yo sugiero que empezar el flujograma con eso, que quitaría el primer cajita de 1635 y empecé directamente con los pacientes incluidos, que son 288. Y eso es porque, porque primero defines los criterios de inclusión, son 288, y después muestras quién fue el excluido. Eso es porque la experiencia que tuve con unas personas que no entienden, ellos ven, wow, tuviste 1.600 pacientes, excluiste 1.400. Pero no eran incluidos, no cumplieron con los criterios de inclusión. Eso a veces genera un poco confusión, porque solo excluiste los 40 pacientes, no 1.400 o 1.300 y pico. Entonces, quitaría la primera cajita del flujograma para no hay problemas. Después, con los criterios de inclusión y exclusión, haría un cambio, yo pondría la edad. Generalmente, los criterios de inclusión se definen por edad, región geográfica y año del estudio. Y vos pusiste como el criterio de edad para exclusión. Yo pondría en criterio de inclusión adultos a 18 años y más. Así quedaría como bien consistente con las 3 dimensiones de criterios de exclusión, de inclusión. Y esos son los cambios que haría. Pero el resto me parece presentaste bien. También comparaste muy bien tus resultados con otros estudios. Me gustó. Así no tengo mucho más para aportar. Así bien, buen trabajo. Muchas gracias, doctores. Muchas gracias, doctor Moisés. Muchas gracias, doctor Noel. Muchas gracias a todos por la atención. Gracias, doctor López, por su presentación.